Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, hermanas? Dios les bendiga. Estamos aquí un día más avanzando en la preciosa palabra de Dios. La verdad es un privilegio y un honor y un gusto el poder tener la palabra de Dios a nuestro alcance. Y es un gozo el poder dedicarle este tiempo a nuestro Señor, dar lo mejor de nosotros, de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, para exaltar el nombre de Dios, alabarle y conocerle un poquito más. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Usted ha escuchado la palabra necio? El salmo de hoy nos habla de un necio y la corrupción del hombre, de la necedad del hombre y de la corrupción. Es un tema interesante que vamos a tratar un poquito y vamos a ver qué es lo que nos dice Dios a través de este salmo. ¿Me acompañan? Vamos a iniciar. Bueno, pues el salmo de hoy es el salmo número 14. Gracias a Dios. Vamos avanzando. Ya falta menos, muchachas. Ya falta menos. El salmo 14 vamos a leerlo de la versión Reina Valera 1960. Dice así. Salmos 14. Necedad y corrupción del hombre. Este salmo tiene una similitud con el Salmo 53 de los versículos 1 al 6. Este salmo contiene solamente 7 versículos, es un salmo relativamente corto. El título es Necedad y corrupción del hombre al músico principal, Salmo de David. También se le atribuye al rey David, entre otros 70 salmos. Versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amén. Bueno, pues dice que el necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿Qué es una persona necia, hermana? ¿Qué significará la persona necia? Póngamelo por favor en los comentarios. En el libro de comentarios de Samuel Pagán, que es el que estamos teniendo como referencia, dice así: la palabra castellana necio intenta comunicar el contenido semántico que se incluye en el hebreo naval, que no transmite las ideas de tonto, inepto o bufón. El término hebreo designa a alguna persona que actúa fundamentada en presuposiciones y asunciones erróneas. El relato del hombre de Nabal en 1 Samuel 25, capítulo 25. ¿Usted se acuerda de este personaje que habla la Biblia? Nabal, esposo de Abigail, ¿verdad? Dice aquí, es un magnífico ejemplo de la idea que transmite la palabra Nabal. Era un hombre prominente que actuó de forma inadecuada con David. La palabra hebrea identifica a la gente que comete errores de juicio en la vida, aunque tengan autoridad o poder. Pues Nabal es una persona necia, una persona insensata, ¿verdad? Una persona que no reconoce, que sigue necia en su punto, en su creencia, en su conducta, que a lo mejor no acepta correcciones, sino que se justifica, ¿verdad? Este adjetivo, ¿verdad? En ese adjetivo calificativo de ser personas necias. Dios nos libre. Se han corrompido y hacen obras abominables. ¿Qué es cuando una persona se corrompe? Habla de la persona necia que niega la intervención divina en el mundo, que no acepta a Dios, que dice no hay Dios, y aunque haya evidencias, pues lo niegan, ¿verdad? No lo reconocen, no le dan su lugar. He escuchado algunas veces algunas personas que se llaman de diferentes denominaciones, no solamente ateos, sino agnósticos y algunas otras que dicen que somos resultado de algunas células, de alguna explosión, que somos resultado
de la biología, pero pues ¿quién trajo la biología, verdad? ¿Quién trajo la química? ¿Quién la creó? La persona necia niega la intervención divina en el mundo, versículo 1. Versículo 2 y 3, el Señor busca a alguna persona justa y no la encuentra. Descripción de las acciones de las personas corruptas, versículo 4 y 6. Y el versículo 7, el último, pues habla ya de la salvación, proviene del Señor. Amén. Entonces vamos viendo cómo a veces el hombre, dice la Biblia, creyéndose sabios, se volvieron necios. Dios nos libre, ¿verdad? De ser esas personas necias que no aceptan corrección, que desconocen a Dios, que no aceptan lo que es evidente. Dice la palabra de Dios. Saben que por eso a mí también me llamó mucho la atención el convertirme a ser cristiana, porque me di cuenta que en el mundo puede haber mucha información. Yo buscaba como una señal, una dirección, ya siendo ya madura, adulta, que me hiciera bien no solamente a mi cuerpo físico, sino a mi mente, a mi corazón, a mi espíritu, a mi familia, y no encontré otro lugar más que en Dios. Y lo que me encanta, lo que digo, sí, tiene que ser verdad y lo voy a seguir y decidí seguirlo, es porque la palabra no cambia. La palabra de Dios es fiel, es eterna, es viva, es eficaz, como ya lo hemos visto en otros videos. La palabra de Dios es pura. Ayer en otro salmo lo veíamos, ¿verdad? Es purificada como si fuera plata, 7 veces refinada, 7 veces pasada por el horno, por el fuego del horno. Entonces, la palabra de Dios no hay falla. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y nos enseña, nos instruye, nos corrige, nos redarguye, y eso es lo que me encanta. Vamos a seguir con el Salmo, ¿verdad? Dice aquí que el Salmo 14 nos invita a la reflexión sobre la relación entre la fe y la moral. Nos recuerda que la negación de Dios puede llevar a una vida sin principios, mientras que recordar y reconocer a Dios nos lleva a una vida de justicia y rectitud. Nos anima a buscar a Dios y a confiar en su salvación, incluso en tiempos difíciles de corrupción y maldad. Cuando el necio niega a Dios, muestra una falta de discernimiento moral y espiritual, además de intelectual. Y cuando dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien, habla de una corrupción moral y una ausencia de principios. Cuando hablamos de corrupción, pues, ¿qué es la corrupción, verdad? Ir en contra de las leyes, ir en contra de lo establecido. A veces, pues, habla de rebeldía, de un corazón duro, habla de abuso, Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido. Y en este versículo 2 quiero hacer énfasis en nosotras, hermana. Nosotras somos esas personas que estamos esforzándonos y hemos decidido a ser entendidos ante la palabra de Dios, obedeciéndola, y como decíamos en otros videos, no solo aprendiéndola de memoria, sino reflexionando y memorizando y llevándola al corazón para tener una transformación, para que Dios nos transforme, para que el Espíritu Santo nos guíe, para que sigamos un buen camino, para que no haya, pues para ser dignas, ¿verdad? Dignas de la presencia de Dios también. No quiere decir que seamos perfectos, no quiere decir que seamos ya hechos unos ángeles, no. Vamos en el proceso, vamos conociendo a Dios poco a poco, vamos enamorándonos más de Él, y es un privilegio, hermana, el poder tener ese tiempo con Dios, el poder alabarle, el poder bendecirle, el poder glorificarle y el poder dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Entonces, por eso buscamos a Dios. Queremos ser entendidos delante de Dios, reconocer nuestras faltas
pedir perdón y volver a empezar. Dice aquí que todos se desviaron, a una se han corrompido. Todos se desviaron y hicieron equipo. A una se corrompieron. Todos se desviaron y a una se corrompieron. Pero Dios mira desde el cielo para ver si alguien le busca. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Desde el principio de la tierra, ¿verdad? De la humanidad, hemos visto cómo el hombre, pues en su inteligencia y en su sabiduría y en su libre albedrío, se ha vuelto muchas veces necio. Se ha vuelto muchas veces corrupto. Desde la fundación de la humanidad. Y cómo hemos visto, por ejemplo, en los tiempos de Noé, la depravación humana, ¿verdad? En los tiempos de Abraham con Lot y su esposa, donde vivían, ¿verdad? También cómo se corrompieron. Vemos cómo la depravación humana ha escalado a niveles pues inimaginables, pero no todo es desesperanza. Hay un remanente que busca a Dios, que anhela su presencia, que anhela su palabra, y eso es lo que nos mantiene también en esperanza. Y hay una promesa en la Biblia que dice, cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Y eso también pues nos da esperanza, ¿verdad? Dice aquí que no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Pues al parecer no, ¿verdad? El salmista hace una pregunta de manera retórica, como diciendo, ¿por qué no buscan a Jehová? No tienen discernimiento, no saben lo que es bueno y lo que es malo, no tienen esa inteligencia que Dios les dio, porque hay personas, ¿verdad?, que tienen una inteligencia brutal, enorme, para hacer las cosas malas, pero esa misma inteligencia y esa misma actitud la dirigieran, la encaminaran hacia algo bueno, hacia buscar a Dios o hacia predicar su palabra o hacer obras para Dios, enfocan su fuerza, su inteligencia, sus dones, sus talentos hacia lo malo, ¿verdad? Y dice aquí el salmista, que devoran al pueblo como si comiesen pan, que le roban, que lo extorsionan, que abusan de ellos, del diario como si fuera un pan, ¿verdad? Como si comiesen pan, como si lo devoraran. Y no voltean a ver a Dios y no invocan a Dios. Pero también pues se habla más adelante, ¿verdad? En otros salmos, pues de que los impios no van a tener un final feliz, ¿verdad? Todo lo que sembramos, cosechamos. O sea, aguas ahí. Observemos. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. El versículo 5. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Ahí es una nota de esperanza. Ellos temblaron porque vieron el poder de Dios, ¿verdad? Porque decíamos que el mal se consume a sí mismo. Y pudieron ver lo grande que es Dios, lo maravilloso que es Dios, lo fuerte que es Dios, lo poderoso que es Dios. Entonces, que aunque haya tiempos de que ellos crean que se salieron con la suya, pues no va a ser así. Versículo 6, perdón. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. De nosotros, Dios es nuestra esperanza, ¿verdad? Del consejo del pobre se han burlado. Y aunque se burlen de nosotros, hermanas, no pasa nada. Nosotros tenemos una convicción bien firme y sabemos quién es Dios y qué es Dios para nosotros y qué hemos experimentado de parte de Dios. Entonces hablemos con denuedo, hablemos de Dios con fuerza, con seguridad, con convicción, con pasión, ¿verdad? Hablemos de Dios, que no nos pueda el que se burlen de nosotros, porque Jehová es nuestra esperanza. Dios, vemos que esta vida pues no se termina aquí, sino que hay vida más allá y queremos agradarle a Dios, queremos servirle a Dios y nuestra esperanza está en Dios, y eso es lo que nos mantiene, nos da una identidad, nos da una seguridad, ¿verdad? Y el último versículo dice, oh Jehová, oh que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y alegrará Israel. Hay una expectativa de redención y esperanza.
¿Y de dónde viene nuestra redención? Pues del Señor, ¿verdad? ¿De dónde viene nuestro gozo? Del Señor. ¿De dónde viene nuestra seguridad, nuestra identidad como hijos de Dios? A mí me encanta mucho que dice que Jehová es nuestro estandarte, y por ahí hay un canto también que me dice, bueno, porque sabemos, ¿verdad?, que ya no somos ni extranjeros ni advenedizos, sino que Dios nos ha adoptado como hijos suyos. Entonces Dios nos da una identidad, Jehová es nuestra bandera, Jehová es nuestro estandarte, y pertenecemos a Dios, pertenecemos al Señor, y Él nos ha dado un propósito y una identidad como sus hijos. Entonces, y es algo bien bonito, hermana, que cuando uno lo entiende, lo experimenta, pues da gracias a Dios por ello, ¿verdad? Y no nos podemos, no podemos dejar de agradecerle al Señor, porque el Señor es bueno. Espero que estos videos sean de bendición para usted, porque para mí yo los disfruto muchísimo y queremos seguir avanzando, hermanas. Vamos terminando la tercera semana y pues es un gozo. Y también pues vamos terminando casi el mes. Entonces, miren, gloria a Dios, aquí vamos avanzando poco a poquito, vamos aprendiendo de la palabra de Dios, vamos gozándonos. Ay, déjenme les enseño. Bueno, este es mi devocional del Salmo 12, del grupo del estudio de Salmos 2026 que hemos organizado a inicios de enero. Y pues es un gusto, hermana, que si usted desea agregarse, mándeme por favor un mensajito para agregarla con todo gusto y aprendamos juntas. Dentro del grupo de WhatsApp, el grupo privado, pues compartimos el salmo, compartimos el comentario de los salmos de Samuel Pagán y compartimos nuestros devocionales. Y dentro del grupo pues tenemos la libertad de compartir alabanzas, de compartir testimonios, de compartir sus peticiones, sus agradecimientos a Dios. Queremos hacer una comunidad bonita, una comunidad de hermandad, de apoyo, de soportar unas a otras, de edificarnos, de llenarnos el corazón con la palabra de Dios. Más que nada es eso. Vamos a orar para despedirnos. Señor, gracias, Padre, por la palabra que hoy recibimos. Gracias por dejarnos estos escritos, Señor, desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, desde hace muchos siglos, Señor, y aún están presentes y aún nos hablan y aún nos hacen vibrar y aún nos enseñan y nos corrigen, Señor. Qué bendición el poder tener tu palabra. Es un tesoro incalculable, Señor. Ayúdanos a valorarla, a atesorarla y a ponerla por obra, Señor. Te pido, Padre, por cada una de mis hermanas que escuchan este devocional, que sea de bendición, Señor, para cada una de ellas. Te pido las bendigas en el nombre de Jesús. Que escuches, Padre, su clamor, sus necesidades. Que les abras caminos, Señor, donde ellas necesitan crecer, donde necesiten madurar, donde necesiten de tu presencia, Señor. Toca nuestros corazones, toca nuestro entendimiento, Señor. No, ayúdanos a no ser esas personas necias, a esas personas que se aferran a lo negativo, sino que te busquemos a ti día con día, Señor. Tráenos ese gozo de disfrutar este tiempo contigo, con tu palabra, de escuchar tu voz cada día. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanas. Les mando un abrazo. Hasta luego.